Mientras no se escarmiente a los traidores como se debe, los dominicanos seremos víctima de sus maquinaciones. Juan Pablo Duarte. El pueblo cuestiona como todos los domingos. Hoy nos honra con su presencia el doctor José Silie Ruiz, una autoridad en República Dominicana, un hombre que todo el mundo lo quiere, le respeta y lo admira. Y se lo digo, su propia cara, no debía ser así, sin embargo, uno dice lo que siente. Lo respeto, pero respeté mucho, lo quise mucho. Leo sus libros a su ilustre padre. Tuvo una institución de padre. Se lo digo para que ustedes, los amigos telespectadores, lo conozcan más. Yo quiero además agradecer al Banco Popular el envío de su memoria del año 2018, agradecer infinitamente al buen amigo José Mármol que nos hiciera llegar razones para creer, razones para querer. Gracias, don José Mármol, y el Banco Popular, pues, cumpliendo con la obligación que se ha impuesto de servirle al pueblo dominicano. Y naturalmente, pues, agradecer a la Asociación Dominicana de Rehabilitación en las personas de doña Mary Marrancini, don Celso Marrancini también, que es el vicepresidente, pues agradecer el envío de la memoria de del 2018. Aquí está la historia de una institución que real y efectivamente le sirve al pueblo dominicano. Y que yo he dicho muchas veces que quisiera, que me gustaría que todo lo que el gobierno hace o entrega a instituciones sin fines de lucro fueran como la Asociación Dominicana de Rehabilitación. Un breve comentario por muchísimas razones. La situación del país no es la mejor en estos momentos. Los partidos todos divididos los partidos. Hay más aspirantes a la presidencia de la República que votantes prácticamente. Y esto realmente me tiene a mí muy preocupado. Yo tuve el honor, por decirlo así, en participar en la revolución de 1965 como locutor. Sé todo lo que pasó antes, durante y después de las elecciones de Juan Bosch, aquel 20 de diciembre del año 1962. Sé lo del golpe de Estado, sé lo de la revolución de 1965 y después todas las cosas que han pasado. Y como tengo autoridad porque viví esos procesos, puedo decir que me siento con temor, con una gran preocupación más bien, por lo que se está preparando en República Dominicana, que se llaman elecciones para el próximo año. Yo creo que sobre los hombros de los partidos pesa una gran responsabilidad, y es no permitir bajo ninguna circunstancia que el resultado de estas elecciones pues nos traigan de nuevo una desgracia a República Dominicana, a los dominicanos. El pueblo dominicano ya no resiste más desde el punto de vista de división en los partidos, y es como si hubiesen nacido justamente para terminar divididos, fraccionados todos. Yo creo que el mejor servicio que le podrían prestar los partidos políticos al pueblo dominicano es buscar la unidad entre ellos primero, y después hasta pensar en Duarte cuando dijo que la república no es otra cosa que la unión de todos sus hijos. Me preocupa mucho, espero que esto se llegue a resolver para bien de la república, para bien de la libertad y para bien de algo que todos hemos colaborado de una manera u otra. La democracia dominicana no puede perecer porque 10, 20, 30, 40 o 100 dominicanos así lo quieran. Yo deseo lo mejor de lo mejor para nuestro país y para las futuras generaciones. Pasamos, amigos, por unos cuantos segundos para cumplir con nuestros compromisos comerciales. Iniciamos, amigos, El Pueblo Cuestiona con la honradora presencia del doctor don José Silie Ruiz, repito, una autoridad en República Dominicana. Y no lo digo con ánimo de halagarlo, de lisonjas, él no necesita eso. Nosotros no somos tampoco dados a eso. Sin embargo, la verdad es para decirla, no para encubrirla, como decía José Martí.
Doctor, hay algo que yo quisiera primero que usted me analizara. ¿Qué parte del cerebro o en qué parte del cerebro se produce eso que en nuestro país se ha puesto tan de moda? El odio, el rencor, la envidia, la intriga, el chisme, la calumnia, todas esas cosas negativas que no hacen más que dividir, hacer daño terrible a la convivencia pacífica. Realmente hay algo en el cerebro que almacena esas cosas. Sí y no. ¿Por qué? El cerebro humano, ese coliflor que nos permite ser seres sociales, tiene en una parte íntima, profunda, que es el cerebro viejo. Cerebro viejo. Sí, un cerebro animal, que lo tienen los mismos animales. Desde el primer molusco hasta la ballena, tienen ese cerebro animal. Ese cerebro animal es el cerebro que nos... Por eso el hombre pertenece al reino animal. Claro, es que somos una evolución. Claro. Somos el culmine de una evolución. Ese cerebro animal profundo se llama sistema límbico. Sistema Es el límbico. límbico. Es una C bien allá adentro, con unas almendras que son las amígdalas. Ese es el territorio del placer puro. Placer en las comidas, placer en el sexo, placer en el... Todo lo que signifique placer Está ahí. está relacionado con ese territorio. ¿Qué pasa? Hay otra parte de territorio que es la corteza frontal, acá. Esa corteza frontal ascendente es la que nos hace ser seres sociales, la que nos da juicio. Entonces, esa parte frontal le dice a la parte profunda animal, sin control, puro placer, modérate, condúcete, tú eres un ente social. Entonces, cuando esas dos relaciones, frontal y límbico, no se entienden bien, ese ser humano se convierte en un personaje antisocial. Antisocial. ¿Por qué? Como no tiene el freno, él va a ser un personaje que va a buscar su bienestar individual, va a negociar Con lo que sea. con lo que sea y como sea, él dame lo mío. O sea, un ser sin controles sociales adecuados. Esa conducta ética, esa conducta moral, esa conducta de valores, lo gobierna el lóbulo frontal. ¿Y qué pasa? Por razones sociales, por razones culturales, hoy día ese hombre va perdiendo esos controles. Va perdiendo esos controles. Exactamente, porque la sociedad se lo ha permitido. ¿Qué pasa? ¿Por qué la prisión para el hombre? Pues cuando al hombre le privan de su libertad es su máximo castigo. Entonces, si yo puedo robar todo lo que yo quiero, Sin temor. si yo puedo hacer todo lo que yo quiero que me dé placer, si yo puedo usar la droga o puedo usar todo sin... Entonces, ¿qué pasa? Es puro placer. Si no tengo ese freno, ese autocontrol, esa escala de valores, que es lo que se ha perdido con el tiempo, penosamente, ya... Y que posiblemente no se vuelva a recuperar. No se va a recuperar. ¿Por qué razón? Porque eso hay que volverlo a empezar. ¿Qué quiero yo decir con esto? Nos quejamos del país. Todos tenemos un dolor social. Bueno, no todos. Hay gente que no le importa el país. Hay gente que le importa su provecho personal. Ese es un grupo grande. Pero ese grupo social a lo que pertenecemos, tanto usted como yo, que vemos con dolor esta realidad, donde el individuo entra en política con un propósito. Yo creo que deberíamos declarar esos partidos políticos compañía por acciones.
en vez de partidos políticos. O sea, una separada donde usted invierte 100 pesos y saca 1000. Entonces, esa realidad de hoy, donde ese lóbulo frontal cada vez pierde mayor control, le da rienda suelta al placer. Oye, me reuní 10 millones de dólares. Óigame, estoy feliz. Tengo la villa en La Romana, maravilloso, soy feliz. Tengo el último Ferrari, maravilloso, soy feliz. Pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? ¿Qué hizo usted para lograr eso? ¿Un trabajo serio? ¿Un trabajo formal? ¿A cuántos dominicanos perjudicaste? Esa observación es fundamental. ¿Por qué? Yo me robo 10 millones de dólares del erario público. ¿A quién se les resta eso? A los hospitales, a los enfermos, a los desvalidos, a los niños, a las pensiones, a los niños y ancianos. Entonces, ese es el peligro del desbande. O sea, el peligro no es que usted se lleve los 10 millones. No, sea feliz. Es la consecuencia de eso. Claro. Entonces, innegablemente, que si usted es ingeniero, va a hacer una construcción X cantidad, usted la triplica en presupuesto y la sobrevalúa. La sobrevalúa en el presupuesto y la minimiza en los gastos. Usted va a usar cemento de no sé qué cosa, arena no sé de qué cosa, varilla le pone una sola, y entonces todo eso es parte de una descomposición social. ¿Que cómo se puede resolver? Bueno, empezando a educar. La Revolución Dominicana, la sin armas, ¿no? La sin violencia, es una revolución de educación. Al final... De educación. Educación. El 99.9% de nuestros males, de toda naturaleza, es mala educación. Es por mala educación. O sea, entonces se empieza a educar al niño intraútero. Intraútero. Antes del niño nacer, ya usted tiene que darle normas de afecto, de principios de solidaridad. Cuando esa madre, mire, don Ercilio, al niño que la mamá en la barriga de su madre, la madre no le pasa la mano y le dice: yo te quiero, mi hijo, te estoy esperando, te deseo. Ese pobre niño nace ya con defectos. Ya con defectos. Ya con defectos. Afectivos. No biológicos ni orgánicos, claro, pero afectivos. Entonces, cuando ese niño... Sin la caricia materna. Sin la caricia, sin el afecto, cariño, amor. Nace el niño, la pobre madre tiene que buscar los 10 pesos para la comida, el padre no aparece porque él nada más pasó una noche por ahí, claro, y se fue. La pobre abuela cansada, y le ponen, a este pobre niño le empiezan a decir: muchacho el diablo, muchacho el diablo, muchacho el diablo. ¿Qué puede esperar a la sociedad de ese personaje? Le enseñaron la violencia. Claro, desde el vientre. Antes de nacer. Antes de nacer. Él es un no deseado antes de nacer. O sea, yo no te quiero. Esto fue una noche de parranda, esto fue una equivocación, esto fue un error, esto fue un estupro, esto fue un abuso. Un sin querer queriendo. Un sin querer. Él nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa con ese pobre niño? Ese pobre niño va a un hogar disfuncional, va a un hogar donde el afecto no se conoce, donde el amor no existe. Entonces el pobre muchachito empieza a dar salto, va donde la tía, va donde el tío, va donde el otro. Nadie le ha dicho que lo quiere. Entonces el pobre niño nace con un desamparo afectivo. Claro. Y ese desamparo afectivo va a crear mañana una maquinaria indolente. A él no le va a importar darle a usted 3 tiros, porque eso nada. Y él no le va a importar que nadie le dijo que eso era malo. Era malo. No, él no le va, mire, usted es un ladrón, usted es un bandido. Agradezco los juicios suyos de usted considerar a mi padre, que en paz esté, una institución, porque él se empeñó, porque lo fue, con 17 libros de ética, a educar a este pueblo. Él soñaba. Yo recuerdo, tengo ahí en mi escritorio de mi casa, mi oficina, su última obra inédita, que la voy a editar. Así. Ética de la Juventud. Ética de la Juventud. Óigame bien, Ética de la Juventud. Cuando él estaba escribiendo esa obra, yo me sentaba a veces a tomar el té con él. Y yo le decía: viejo,
Pero tú eres un Quijote. Tú eres un soñador. ¿Para qué tú estás escribiendo ética de la juventud? El joven de hoy no lee. El joven de hoy no le interesa las cosas buenas. El joven de hoy le interesa una sola cosa. Dinero. Dinero. Usted coge 10 jóvenes, de la naturaleza que fueran, de la clase social que fueran, del grupo que fueran. Ellos no quieren trabajar. Dinero. Pero dinero fácil. Acomodé lugar. No, dinero. Dinero. ¿Ven? Y él me decía, me respondía, no te preocupes, mío, que algún día esto será de utilidad. Entonces, con pesar, tenemos que vivir una realidad. Ahí acabo yo de ver un caso, ahí, pero no fue en China, ¿no? Fue en Gascue. Un pobre muchacho sale de su trabajo. Parece que habían visto que había cobrado, las razones no sé. En un motor, le piden la cartera, el reloj, él automáticamente se pone la mano en la cartera para no sacarla, ¿no? O sea, una especie de... Le dieron 2 puñaladas. Eso fue la semana pasada. Entonces, ¿dónde estamos? O sea, estamos en desamparo. O resuelva usted su problema. ¿No? Y con el temor que la gente sale a la calle. No, es que ya, fíjese bien, usted recuerda, devolvamos el reloj, que hasta serenata dábamos antes. Hasta serenata. Hasta serenata. Sin importar la hora de la madrugada. No, era... Pero yo recuerdo... Serenata con canciones, guitarra y poemas. Sí, no, el poema. El poeta del reino. Siempre había aquellos ojos negros, etcétera, etcétera. Se ha perdido. ¿Por qué? Porque, óigame, en el caso mío médico, que a veces, por una u otra razón, ya no lo hago con la frecuencia de antes, ¿no? Lógicamente. Pero con los amigos usted tiene que ir a verlo de madrugada. Claro. Yo soy hombre, y confieso no porque soy el hombre más valiente, no, pero yo tengo poco miedo. O sea, a mí son muy pocas las cosas que me dan miedo. Y le aseguro que yo manejando las últimas veces que he salido, he sentido miedo. Temor de dos motoristas aquí, con pistola, ¿qué uno hace? Claro. Entregarse. No me maten. Entregarse a Dios. No me maten. Entonces, penosamente, estamos viviendo esa sociedad, que no solamente es en el país, Claro. es a nivel mundial. La descomposición social la vivimos nosotros porque conocemos los casos, ¿no? Claro. Pero es en todas partes del mundo. Claro. Entonces, yo recuerdo que hace un par de semanas viajé a Lima, Perú, al asunto del Congreso Mundial del Dolor. Y en el hotel me dijeron, doctor, tenga cuidado, use los taxis solamente, estos que están aquí. Y yo le dije, usted, ay doctor, la delincuencia nos está arropando. En Perú. En Perú. Y digo, pero los problemas de Latinoamérica son los mismos. Y ni hablar de El Salvador. No. Hablar de esos países. Esas bandas, ¿cómo se llaman ellos? Unas bandas que tienen de jóvenes criminales. Eso Mara, algo así. las maras, exactamente, las famosas maras. Es decir que en nuestra sociedad hoy día estamos viviendo un fenómeno muy complejo. Pero ya insisto, que el 90% de ese mal o de esos males es al final de educación. ¿Por qué educación? Porque educación es enseñanza en valores, en principios morales, en conductas éticas, en decencia, en usted conducirse y tener la responsabilidad de que usted está nombrado en X circunstancias, aunque usted sea el barrendero del ayuntamiento, usted tiene una responsabilidad. ¿Por qué razón? Porque usted ha asumido un rol. Entonces, innegablemente que esa realidad nuestra, con mucho pesar, tenemos que aceptarlo, todo lo que nos duele en nuestra patria, nuestro país, que han habido cambios para mal. Para mal. O sea, el ser humano hoy tiene mayor confort, porque vivimos mejor que hace unos años, innegablemente. Claro. En la época mía jugábamos pelota en la calle. Todos jugábamos en la calle. Quita la base que viene un carro, o sea, un carro pasaba cada cierto tiempo. Cada cierto tiempo. No, pues, quita la base. Que ahí viene un carro. Que ahí viene un carro. Entonces quitamos la base y volvíamos a jugar. Eso significa que ahora hay miles de vehículos, pero miles de malos conductores. O sea, es verdad. Bueno, doctor,
Con el permiso suyo, de los amigos telespectadores, vamos a cumplir con nuestros compromisos comerciales, pero antes yo quiero, pues, decir que el viernes pasado se cumplió 21 años, 21 aniversario del fallecimiento del doctor José Francisco Peña Gómez, esa gran figura nuestra, el líder de masas más grande que ha dado República Dominicana. Yo sé que tuvo grandes adversarios, pero él hizo grandes cosas en este país. Difícilmente se podrá escribir la historia de República Dominicana ignorando a José Francisco Peña Gómez. De manera que queremos recordarlo en el día de hoy porque fuimos amigos, estuvimos juntos en la revolución. Antes de la revolución, pues, manteníamos esa amistad. Me honré con su amistad. Él me quiso mucho, me respetó mucho, igual que yo a él. De manera que paz a su alma. Pausamos, amigos telespectadores. Continuamos, amigos, con El Pueblo Cuestiona, hoy con la honradora presencia del doctor don José Sidié Ruiz, una figura que yo creo que casi todo el mundo, bueno, nadie puede decir que no tiene quien lo envidie y quien no simpatice con él, pero yo creo que la mayoría de los dominicanos y los extranjeros que lo tratan a él, lo respetan, lo admiran, lo quieren, porque es un hombre que, bueno, yo diría un hombre que nació para servir y sobre todo para educar. Por eso me gusta traerlo aquí, porque hasta su forma de hablar es para educar. No es un hombre estridente al hablar. La malherencia de los Iliagatón. Doctor, cerebro, porque ¿cuántos telespectadores en estos momentos están viendo este programa que ignoran totalmente lo que es el cerebro? Y como usted es una autoridad en ese órgano vital, el único que no se trasplanta, todavía, nos gustaría que nos hablara del cerebro. ¿Qué es el cerebro? El cerebro humano es una masa, un coliflor, que está protegido en nuestro cráneo, con unas 5 o 6 libras, dependiendo. 5 o 6 libras. No más de ahí. Pero es el órgano rector. Tiene miles y miles de neuronas, que si la pudiéramos conectar, las neuronas y sus... Porque cada neurona tiene cientos de miles de conexiones. De conexiones. Una sola. ¿Una sola? Una sola. Puede tener cientos de conexiones. Entonces, indudablemente que eso, si la pudiéramos poner todo eso en fila, el alambrito microscópico le daría la vuelta al mundo. Le daría la vuelta al mundo. Wow. Si pudiéramos extender el cerebro, la sustancia blanca, porque el cerebro tiene adentro sustancia blanca y afuera la corteza sustancia gris. Si pudiéramos extender la sustancia blanca, la gente llama materia gris. La materia gris, pero la blanca, si la pudiéramos extender, tuviera el tamaño de un campo de tenis. Wow. De una cancha de tenis. Wow. Si la sustancia gris, la que nos hace pensantes y seres superiores, lo que nos da inteligencia, la pudiéramos extender, tuviera el tamaño de una mesa de dominó. ¿Una mesa? De dominó. Es decir, que todo eso está ahí. Por eso el cerebro es arrugado, porque son muchas células en poco espacio. Claro. Entonces, ese cerebro humano tiene 2 hemisferios, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Antes se creía que el hemisferio derecho era el hemisferio musical y artístico, y que el izquierdo era el analítico, matemático, y no, ya eso es del pasado. Eso tomó preeminencia cuando Julian Jackson es el padre de la neurología moderna, un neurólogo inglés del 1800. Cuando nosotros estábamos buscando nuestra independencia de Haití, él ya estaba haciendo ciencia y planteó que los 2 hemisferios eran diferentes en términos de funcionamiento, en términos del lenguaje, en términos de la palabra, en términos de la ideación, en términos de la capacidad matemática, etcétera, el cálculo. Pero ¿qué pasa? Hoy día, él estaba muy lejos de lo que disponemos hoy. Resonancia magnética, PET scan, positrón,
de emisión. Entonces, a Julian Jackson yo me pasé 7 años viéndolo todos los días. ¿Ah, sí? Sí. ¿Dónde lo veía todos los días? Él murió en los años 40, 1800. Ajá. En el pórtico del hospital del Instituto de Neurología está su retrato, la pintura que le hicieron. Entonces lo veía, tenía que ir al hospital todos los días, lo veía todos los días. Pero a lo que me refiero es que hoy día, ese cerebro humano, esa máquina tan compleja y perfecta, no la conocemos, don Ercilia. No la conocemos. Algo de él, poquito, pero nada, cada día sabemos algo nuevo. Por ejemplo, la creatividad. La creatividad. La creatividad. ¿De dónde nace la creatividad de don Ercilio? De crear cosas, de hacer su programa de tantos años, de generar ideas para que se mantenga. Pues ¿cómo usted mantiene 30? ¿Cuántos son los años del programa? Vamos a cumplir 50 ahora. 50 años, para mantener 50 años un programa en este país. Dígamelo a mí que yo he producido un par de programitas, ¿no? Que han desaparecido efímeramente. La brega enorme. Entonces, esa creatividad humana, que es una condición solo del hombre. Los animales no crean. Los animales se adaptan, pero son incapaces de crear. El ser humano es la única especie que es capaz de crear. Entonces, Pero tienen cerebro los animales. sí, no, ellos tienen cerebro porque ellos comen, se manejan, se defienden. Claro. El animal pelea por espacio y comida. Claro. No, él sabe cuál es su territorio. Claro. Él sabe cuál es su hembra. Claro. Él sabe cuál es su hijo. Él sabe cuál es su enemigo. Su enemigo. Entonces, no. Tienen su cerebro que lo utilizan para cuestiones primarias. ¿No? Pero ese cerebro nuestro, que antes se creía que había diferencia entre el cerebro femenino y masculino. Hay las diferencias, pero ellas ganan siempre, como en todo, ¿no? Ellas ganan. Sí. Sí. Pero sigamos en la anatomía. Porque siempre tienen la razón o porque realmente están en lo cierto. Tienen el sexto sentido. Ah, el sexto sentido. Ese sexto sentido debe estar situado ahí, detrás de la 100, porque ahí hay una serie, hay un paquete de células que es más grande en la mujer que en el hombre. Así. En el cerebro de la mujer tienen más células que se llaman las células en espejo. Célula en espejo. Esas células en espejo son las llamadas células de la mansedumbre, de la socialización. ¿Por qué se desarrollaron en la mujer? Sencillamente, el ser humano es una evolución. Eso de que Adán y Eva llegó y lo pusieron, no, eso es un poquito de... Vamos a hablar del hombre evolución. Esa evolución, devolvamos el reloj a las cavernas. El hombre se iba a cazar mamut por allá a buscar carne. Y la mujer se quedaba con su criaturita en la cueva. Fíjese bien que si usted le quita un pollito a una gallina, la gallina le cae arriba. Claro. Si usted le quita a la perra a un perrito, la perra le vuela arriba. Claro. Entonces, ¿qué significa eso? Eso es un instinto animal. Claro. Entonces, ese instinto animal tuvo que desarrollarse por razones de inseguridad. Esa madre tenía que ruidos, luces, gruñidos para proteger su criatura. Claro. Huir. Entonces, eso desarrolló esas células en espejo. ¿Qué se plantea? Porque son más grandes, el área es mayor en la mujer que en el hombre, que es el asiento del sexto sentido. Si su esposa le dice a don Ercilio, no hagas negocio con José Silier, te va a engañar. Oiga bien, no se atreve a hacerlo. Pues le va a decir, te lo dije con el dedito aquel. Te lo dije. ¿Por qué? Porque tienen una percepción del rostro, tienen una percepción. Usted conoce a un amigo y para que ese amigo lo engañe tiene que engañarlo. Claro. La mujer conoce a un amigo, no me gusta fulano de tal. No me gusta, obviamente. A simple vista. Simple vio rostro y actitud. Sí. Ya ella percibe, tiene un olfato para esas cosas. Y eso se llama esa área del cerebro. Otra área que tiene más grande que nosotros, el área del lenguaje. Del lenguaje. Tiene más celularidad, aunque tamaños iguales y pesos más o menos iguales. El cerebro humano, el cerebro masculino es un poquitín más grande en tamaño. Porque las mujeres están enfadas de su cerebro, o sea, son las mismas células pero en menor espacio.
le hace que tienen la cabeza más pequeña. Pero son más inteligentes. Entonces, O sea, usted mantiene que la mujer es más inteligente que el hombre. no, demostrado. Demostrado. Tienen el sexto sentido, tienen la palabra, en el área del lenguaje, por eso son tan conversadoras. Sí. Ellas conversan, pues, ellas son capaces de pasar el día entero hablando. 10 mujeres reunidas. No, es un meeting, es un meeting, es un meeting. El hombre no, el hombre es capaz de sí, no, tal vez, mañana, probablemente. En eso ellas nos ganan también. Y hay otro aspecto importante también, que es la ideación. Ideación. Sí. Si usted, no, vamos a quedarnos en el lenguaje primero, completar la idea. Usted pone un jovencito, un niño, a estudiar inglés junto a una niña. A los 3 meses, ya esa niña anda, which way, y el pobre muchachito, lenguaje. Lenguaje. Más área en el lenguaje, mejor aprendizaje de los idiomas. Entonces, fíjese bien que va a otro aspecto, que es el aspecto conductual. La mujer es mucho más prudente en el delito que el hombre. Sí, es verdad. ¿Por qué los hospitales estaban bien con las monjitas? Sí, Porque las monjitas no roban. nos roban. Ellas pueden robar qué, Pedacito de un queso. dulce, un pedacito de queso, pero eso no es nada, eso no es robo. Pero al hombre, el que ve los 10 pesos, dámelo ahí. Dámelo ahí. Dame lo mío. Dame lo mío. Dame lo mío. Dame lo mío. Ese cerebro hay que cuidarlo. Realmente que esa estructura celular que tiene más neuronas que estrellas en el firmamento, hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo en 3 vertientes. La primera, su uso. Mire, don Exilio, pero no solamente debo decirlo, hay personajes en el mundo que no han hecho un pensamiento lógico en su vida. Que no han hecho un pensamiento lógico Un pensamiento en su vida. entera. ¿Quiénes son esos personajes? Se de que el cerebro está cubierto de meninges. ¿De? Meninges. Ok. Son las membranas que los cubren porque el cerebro flota en agua. Ujú. Un líquido casi parecido a esa agua transparente, cristalina, para que es un factor de protección al cerebro. Como flota en agua, no se golpea. Claro. ¿Ya? Pero hay gente, en vez de tener meninge, lo que tiene el papel celofán. ¿Usted se acuerda que yo cuando los regalos? Sí, sí, sí. En papel se lo El papel celofán no han hecho. ¿A qué me refiero? Que no se han preocupado o no han tenido la oportunidad, porque también hay que ser justos. O sea, la sociedad o las sociedades a veces son muy crueles en términos de oportunidades a personas. Usted sabe la cantidad de genios que deben andar por ahí en esos barrios humildes, que no han tenido oportunidad, no han tenido acceso a la educación, y nacieron genios en términos de actitudes. Claro. O sea, ¿por qué razón nuestros peloteros son tan buenos? Claro. Y es una actitud, es una disposición biológica que a usted le agrega el factor oportunidad. Porque ¿qué pasa? Usted nace inteligente un 50%. Esa es su biología. Usted se parece la mitad a su papá y la mitad a su mamá. Hay gente que se parecen al vecino, pero son los menos. Esos son ¿Al vecino? Sí, parecen al vecino algunos. Pero usted se parece la mitad O a su al, papá. o al médico. O al médico. No, porque el médico llega tarde, el médico llega 9 meses después. Bueno, entonces, ¿qué refiero yo? Que ese 50% es biológico. Usted nace con un material biológico. Usted tuvo amigos, tiene amigos que son genios. Claro. Que de haber tenido la oportunidad hubieran desarrollado mil Eso es cosas. verdad. Pero ahí está el otro 50, que ahí va la oportunidad, que se llama cultura, la educación. Hablábamos ahorita fuera de cámara de que a usted los libros que le regalaban, los obsequios que eran en cumpleaños, eran libros. Ah, libro. Entonces, ¿qué pasa? Para leerlo. Para leerlo. comentarlo. Y comentarlo. Porque no es solamente la lectura, me pasó igual con el mío. Entonces, si usted tiene un cerebro normal y usted le agrega una buena educación, ¿qué diferencia hay entre el hijo de Mr. Chuflin en Estados Unidos, rico, y el pobre niño del hoyo de Chulín, hijo de
Pedro el Tullido. Oportunidad. Los cerebros son iguales. Son los niños. Son iguales, en cierta medida. Porque la desnutrición genética está demostrado que daña el cerebro. Daña el cerebro. El hambre, la pobreza daña el cerebro. La daña en dos vertientes. La daña en el vertiente biológico. Por ejemplo, tatarabuelo, abuelo, desnutrido. Ese pobre niño nace con deficiencias orgánicas cerebrales. Okay. ¿Es hereditario eso? Es hereditario. Hereditario. Sí. Wow. Cada acción humana, 100 años, pasa a ser genético. ¿Qué quiero decir con esto? Si usted pone a un hombre a picar piedra, 100 años, él pica piedra, y ese hombre, bueno, no él de 100, sino su abuelo, el tatarabuelo, el abuelo, el nieto, sabe picar piedra, y nunca ha visto una piedra. Wow. ¿Por qué? Porque hubo un código. Es que hoy sabemos que todo se hereda. Hoy sabemos que la genética lo es todo. 90% de enfermedades, 90% de conducta, 90% de todo, se llama genética. Y cada vez la vamos conociendo más, nos vamos adentrando a ella, y mañana, el hombre va a meter un dedo en la computadora, la novia va a meter el dedo en la computadora, y esa computadora va a decir, usted no se puede casar. Su hijo va a ser ladrón. Su hijo va a ser ladrón. Su hijo va a ser criminal. Su hijo va a ser enfermo de diabetes. Su hijo va a ser enfermo de hemofilia. Y eso no es ciencia ficción. Usted recuerda, don Exilio, que todos leímos a Dick Tracy. Claro. Entonces Dick Tracy tenía, llamando a la estación, era un teléfono. Ya llegó. Ya llegó ya. Ya llegó. Entonces, todos esos avances en que nos permite conocer mejor el cerebro es lo que hoy nos permite decir, bueno, vamos a enfocar en este aspecto la neuroeducación. Eso es un campo amplio. Sí, ahorita vamos a hablar de la disciplina después de la pausa comercial. Continuamos, amigos, con El Pueblo Cuestiona, con la narradora presencia del doctor José Sidié Ruiz. Doctor, para usted, ¿qué es la disciplina o qué debe ser la disciplina? La disciplina es la norma de conducta que nos permite ser seres sociales. Nos normatiza a convivir, a vivir en sociedad. El que no tiene disciplina es un ser antisocial. ¿Por qué? No respeta normas, es el que le pasa por arriba a usted, no le pide excusa. No lo saluda. No lo saluda. Si usted me dice que la disciplina, la educación y la cultura son primas hermanas, sí, son primas hermanas viviendo juntas, esas primas criadas juntas, que son más hermanas que primas. ¿Por qué razón? Y la disciplina se aprende desde el nacimiento. Usted tiene que disciplinar a ese niño, a que él va a llorar por comida, pero la comida se le va a dar a tal hora. Entonces usted lo va condicionando. O sea, ¿qué le pasa al cerebro? Que el cerebro ese cerebro del niño es una pizarra en blanco, donde usted puede, claro, viene con su código genético, no, eso no se discute. Hay una información genética que nos permite sobrevivir. El humano es la única especie que nace inmadura. Inmadura. O sea, al niño hay que amamantarlo, hay que cuidarlo, hay que cambiarlo, hay que hacerle todo. Hay que bañarlo. El caballito hay que mimarlo. Nace por ahí y después de 5 o 10 minutos se para a correr. ¿Sí? Los animales. Entonces, como somos animales inmaduros, tenemos que desde esa etapa temprana aprender, padres, madres, abuelos y tíos, y servicio, todo el que convive con ese niño, que esa criaturita percibe el amor, percibe la ternura. Hay un neurotransmisor para el abrazo. Cuando usted a alguien le da un abrazo fraterno, que usted siente el calor, el cariño, el cerebro es así, dispara una hormona, la oxitocina. Cuando usted abraza, el cerebro dispara una hormona. Dispara una hormona. Esa hormona es la oxitocina, donde un área del cerebro profunda, el núcleo accumbens,
está cargada de esa sustancia. Entonces es una sustancia del placer. Esa sustancia, esa oxitocina, es la misma que se segrega en la mayor cantidad de oxitocina que se segrega el cerebro humano, lo hace en una etapa de la vida de la mujer, cuando pare. Así. Al parir, fíjese bien que la madre pare con dolor. Claro. Por más cesárea y por más anestesia, ella tiene que pagar un precio de esa criatura. Lo paga 9 meses y lo paga al final. Cuando a esa madre, después de sudar y llorar y empujar, un parto doloroso, le entregan a ese hijo y ella lo ve, lo abraza. Se olvida del dolor. Oiga bien, ¿qué pasó ahí? Ese cerebro así dice, oxitocina, la hormona de la mansedumbre. Hormona de la mansedumbre. Que eso deberíamos tener un spray colectivo para tirarlo en el país entero. Para ser menos violentos, menos agresivos, menos criminales, menos ladrones, menos todo lo malo. Más educado. Óigame bien, educar un pueblo cuesta mucho dinero, pero es la mejor inversión. Pero ¿por qué no importa o por qué no se hace? Porque la inversión es a largo plazo. Claro. Usted educa al niño de hoy. Y no se ve. No se ve. No se ve. No, o sea, no es tangible. Usted hace un acueducto, usted hace una carretera, un puente. Ahí está. Y todo el mundo dice, oh, Sí. eso No. fue Sirié que lo hizo. Sí. En el mejor gobierno del doctor Silier. Sí. Entonces, ese cerebro complejo está diseñado para el placer. El cerebro humano no está diseñado para el dolor. A usted le duele una muela hoy y ahorita usted está llamando. Dentista, mire, voy para allá urgente. Porque el dolor, que es el sexto signo, para algunos, es la sensación menos grata para el cerebro. El dolor. Entonces, al cerebro no le gusta el dolor. ¿Duele el cerebro? No. No duele el cerebro. Duelen todas las estructuras fuera de él, menos él. Si se pudiera, uno coge un cerebro abierto y le da un martillazo, y le enclava un clavo y nada. No duele. Claro, él lo que hace es que discrimina localización, de dónde viene la molestia, y de dónde va. En el cerebro, allá profundo, tenemos una almendra. Esa almendra se llama tálamo. Tálamo. Del tamaño, igualito a una almendra. Sí. Esa almendra es el tráfico del dolor. El tráfico del dolor. ¿Qué pasa con O sea, de todos los dolores. De todos los dolores. Todo tiene que pasar por ahí. Pasa por ahí. Él es el receptor. Todo. El tálamo. El tálamo. ¿Qué pasa? Nosotros vivimos recibiendo sensaciones dolorosas el día entero. Estar sentado, cruzar la pierna, al tocar la mesa, al apoyarnos. Manejar mucho. Manejar mucho, el pie en el acelerador, en el freno. Todo eso es dolor. Claro. ¿Pero qué hace él? Él dice, no molestemos la corteza. Porque del tálamo tiene que ir a discriminar dónde está el dolor. Cuando usted se quema, Claro. ¿verdad? Ahí, eso va acompañado también de una palabra que no es publicable, ¿no? Entonces, porque es dolor. Entonces, ese dolor va a la vía, va a médula, sube la médula, llega al tálamo. El tálamo en milisegundos, todo aquello, ¿no? Porque es defensa, es para sobrevivir. Él quita el dedo. En fracciones de segundos. Segundos. Para defender el organismo. Porque sabe que hay una noxa, hay un daño. Claro. Pero ¿qué pasa? Imagínese usted que eso sea crónico, como pasa en la neuropatía diabética, como pasa en el síndrome de atrapamiento de nervios, como pasa en el síndrome de Arnold. Hay pacientes que se pasan el año entero con un dolor de cuello que le va hasta aquí. ¿Qué pasa ahí? Ahí hay tres cosas posibles, ¿no? O una osteoartritis cervical, un pedazo de tiza mal metido en la vértebra, una hernia discal, o ese síndrome de Arnold, que es una migraña atípica. Es una forma de migraña. Sí. Wow. Entonces, si no se hace el diagnóstico, eso se cronifica. ¿Y qué pasa? Pasa a ser lo que se llama el dolor neuropático.
Neuropático. Sí, el dolor neuropático es un dolor que dan los cánceres, lo dan los atrapamientos. Por ejemplo, hay gente que se le atrapa el nervio en el tobillo y le duele ese pie el día entero, meses. Hay gente que se le atrapa el túnel carpal, aquí en la muñeca, principalmente a las damas, más común en mujeres que hombres. O sea, hay gente que tiene la plexopatía, hay gente que, por ejemplo, ustedes tienen esos accidentados que le cogen los brazos, Sí. a veces se le da, Sí. oye, le producen un estiramiento de plexo que le daña los nervios. Son mil cosas. Las infecciones, hay infecciones que provocan dolor. ¿A qué me refiero? Que eso hay que yugularlo inmediatamente. ¿Por qué? Porque cuando usted pasa semanas con un dolor, usted va a hacer primero la distimia. ¿Qué significa la distimia? La distimia es una apatía, es un estado previo a la depresión. Ya yo no voy a comer. Pero ven, come, no, como ahorita. Vamos a salir, no, váyanse ustedes, yo voy ahorita. La esposa le pide al marido algo de cariño y Depresión, la puerta de la depresión la puerta de la depresión. es la distimia. Doctor, como este programa es suyo, y yo abuso algunas veces de usted también en el programa, No. decirle, tiene que ir. Yo quisiera que estos 3 minutos finales usted utilizara para, con esa experiencia que usted tiene, enviara un consejo, una orientación al pueblo dominicano. Y cuando hablo pueblo dominicano, hablo del que vive en Guachupita, en Gualey, en Naco, en Piantini, y los que están en Palacio Nacional, los que están en los partidos de oposición, en fin, un mensaje de aliento. Sí. Yo creo que como nación, todos los hombres y mujeres de este pueblo, de este país nuestro hermoso, estamos preocupados por el futuro. Yo creo que hoy más que nunca se hace necesario el entendimiento, el anteponer a los intereses particulares, anteponer el interés propio al bien de la nación. Yo creo que el país se está abocando a una situación que Dios nos libre para hacernos a Venezuela, que Dios nos libre para hacernos a otros países en crisis. ¿Por qué razón se puede? Porque yo siempre he dicho que la racionalidad, que si la evolución, si la naturaleza nos brindó de inteligencia, aplicarla. La inteligencia es lo que nos permite resolver los problemas. Entonces, vamos a aplicar inteligencia a la problemática nacional para el beneficio de todos. ¿Por qué? Porque mañana vamos a llorar como mujeres lo que no supimos defender como varones. Yo creo que hoy más que nunca el espaldarazo, la unión, no estoy hablando de que usted reniegue ni haga acciones camaleónicas, no, esas son detestables. Estamos hablando de acciones de sensatez, acciones de cooperación. Bien, yo quiero el minuto de Ercilio, como yo le llamo. Siempre hemos dicho que un minuto de reflexión nos evita muchos años de arrepentimiento. Que un minuto de reflexión, si lo pusiéramos en práctica, las cárceles, los hospitales y los cementerios estuvieran más vacíos. Y sobre todo, no tuviéramos que ver a diario, casi en los periódicos, o en la prensa en sentido general, tantos feminicidios. Es decir, un minuto de reflexión nos evita muchos años de arrepentimiento. Antes de usted hacer una cosa, piense un minuto. Que hay 3 cosas que se escriben con P: perro, puerco y preso. De manera que con eso nos despedimos. Un minuto de reflexión nos evita muchos años de arrepentimiento. Para quienes habla Ercilio Veloz, fue un placer llegar a los miles y miles de hogares dominicanos y agradecemos infinitamente al doctor Sillier, que una vez más pues vino a su programa a hablar con el pueblo dominicano. Gracias, doctor. Placer para mí, de verdad que sí, gran honor. El placer es nuestro.